Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Este va a ser un video especial porque Martu, que está dentro de Blanquita, no tiene idea lo que vamos a hacer. En el video anterior nos fuimos hasta Talkeetna, el pueblo que tuvo alguna vez un gato como alcalde. También nos fuimos a recorrer el Denali State Park. Y hoy hicimos 115 millas, unos 185 kilómetros, para volver a Palmer, una ciudad en la que ya estuvimos. Ya hemos hecho un video acá mostrándosela, fuimos a la mini Independencia, caminamos hasta una laguna. Si no lo vieron, vayan a ver después ese video, porque en este no les vamos a mostrar Palmer. En este vinimos hasta acá porque surgió la posibilidad de hacer una actividad que Martu quería hacer hace muchísimo tiempo, desde que llegamos a Ushuaia más o menos. Así que bueno, me contacté con Alaska Helicopters Tours para ir a hacer un vuelo en helicóptero hasta un glaciar. Yo le dije a Martu, mira, me contestaron para hacer una actividad, pero no te voy a decir cuál. Tenés que confiar en mi criterio. Así que lo hice volver casi 200 kilómetros, porque además mañana domingo era el único día en la semana que anunciaban sol. Así que dije, hay que aprovecharlo sí o sí. Hicimos recién algunas compras y ahora está con qué quiere que le diga a dónde vamos a dormir. El tema es que si le digo a dónde vamos a dormir, yo creo que ahí se va a dar cuenta. Pero bueno, ya hasta, aunque sea lo traje hasta acá sin que supiera qué íbamos a hacer. A ver, ¿estás preparando el mate? Sí, yo estoy preparando el matecito. ¿Vos te imaginás qué es lo que vamos a hacer? No. Estás muy misteriosa estás. Me quiso sacar de todas formas, a ver si me pisaba y le decía. Pero todavía no me pisé, me vengo manteniendo bien. Sí, no tengo idea qué es lo que vamos a hacer. Sigue grabando, boludo. Yo veo que Martín mira para afuera. ¿Cómo andás? Acá están los chicos de darle la vuelta. Sí, los vi recién, estaban acá, y dije, pero sabía que estaban grabando y dije, no quería molestar, ¿viste cómo es? ¿Cómo es el tema? Y para no molestar, decía yo, bueno, me fui hasta ahí, vine calmadito. Ahí, Silencioso. Silencioso, y ahí, ¿todo bien? Todo bien. Justo nos cruzamos con los chicos de darle la vuelta, así que charlamos un rato. Tenemos acá el mate. Y Martu vio esto ahí en el súper y lo compramos. Lo compramos porque estaba de liquidación y valía 80 centavos, pero es muy feo. Por eso estaba de liquidación, capaz. No, a ver, probalo, mira. Es raro, no sé cómo definirlo. No está mal. Capaz con un poco de mantequilla de maní o algo. Pero es dulce, ¿viste? Es muy dulce. Es como un pan. Es raro, es como un pan lactal. Muy dulce. Decía torta de algo. Torta ángel, algo así. Está buena. ¿Te Me gusta? gusta vainilla tiene, ¿sí? Va. Así que bueno, tenemos a un Martu que no sé qué vamos a hacer hoy, comiendo algo que no le gusta. Yo creo que igual una pista va a tener cuando vayamos ahora al lugar para dormir. ¿Por? No sé, porque vos tenés la mente muy creativa. Estamos a 35 kilómetros del lugar. Vamos a dormir un poquito antes, así mañana a la mañana ya estamos ahí cerquita. Sí, así que bueno, arrancamos, no sé a dónde, pero arrancamos. Arrancamos. Tengo acá el GPS, le voy indicando a Martu para dónde tiene que ir. Es medio a ciegas. Sí, ya veo que no tengo GPS hoy para manejar. Es que como vos querés adivinar, Yo no quiero adivinar, confío en vos. me estuviste preguntando cosas para que me pisara, en qué transporte y esas cosas. Yo a veces se me escapan algunas cosas. Estoy tratando de que no. El otro día me diste un datito. Sí, que estaba leyendo y lo dije en voz alta. Sí. Le dije que no podemos llevar mochila, pero que la botella puede ir abajo de un asiento. Esa fue toda la información. Sí, también me dijiste la duración, Ah, y 1 hora es de duración. que era 1 hora de duración. Tengo que seguir derecho, ¿no? Sí, tenés que seguir derecho. Me siento desnudo sin el GPS. Pero para acá ya vinimos, porque acá cruzamos... No importa si vinimos o no vinimos, capaz que te estoy despistando. ¿Cómo si me estás llevando por llevar? Capaz que sí. Acá es donde cruzamos el río Matanuska y el Nick y pasamos varias noches en este lugar, por acá, por esta zona. Hicimos caminatas, fue uno de los primeros videos de Alaska. Bueno, pero capaz que no. Capaz que es diferente ahora. Casi se me pasa el GPS. Y acá tenemos que doblar. ¿Acá a la izquierda?
Sí, a la izquierda. Menos mal que miré. Pensé que faltaba más y cuando miré dije, uy, estamos ya acá. Ah, es como enfrente del punto al que fuimos la otra vez, ¿no? Pero la otra vez dormimos enfrente. No te voy a decir nada. Miren la camioneta que venía delante nuestro. Va por el agua directamente. Porque tiene la lancha atrás, cualquier cosa, la lancha los lleva. No, ni loco. Yo saldría de acá, ¿eh? Bueno, sí. Hay un montón de motorhomes igual. Hay vehículos también, pero ahí adelante decía que era propiedad privada. No sé, ¿qué decís? Salgamos. Por las dudas salgamos. Ya veo que nos viene a sacar la policía o algo y es un garrón, ¿no? Y no es la idea. ¿Qué me Bueno. vas a llevar a una expedición 4x4? Ah, no te puedo decir, ya te lo expliqué. Ahora a la izquierda. Tenés que cruzar el río. El río Nick. Este río es increíble el color que tiene por el glaciar. Es un río glaciario. Ahora cuando pases el río, a la izquierda. Yo creo que estamos yendo al que ya dormimos, ¿no? Ahora sí, porque por las dudas, para poder dormir tranquilos, después mañana te cuento dónde termina la ruta en realidad. Bueno, cuánto misterio, cuánto misterio. ¿Qué será lo que conseguiste? No sé, yo espero que te sorprendas de verdad. Y no me lo imagino al menos. Como 3 semanas debe ser que estuvimos acá, ¿no? Más o Y menos. más o menos. Así que vamos a buscar un lugar para acomodarnos. Hay más motorhome que la otra vez todavía. Sí. Mira, acá al ladito, Mar, podés. Total es por una noche. Mañana tempranito nos vamos. Estamos muy cerquita al lugar donde sale la actividad de mañana. Así que bueno, vamos a descansar acá. Ay, yo estoy muy ansiosa por lo que vamos a hacer. Y espero que no se me escape nada. El esfuerzo que hice por no spoilearme para no arruinarte la sorpresa. El tema es así, los dos compartimos el mail de Caminando el Mundo, que es el que usamos para trabajar, para hacer todo. Así Sí, que... lo abrí, había un mail abierto, pero lo cerré instantáneamente porque no quiero spoilearme. ¿Pará, ahora había un mail? Sí, no sé, había un mail abierto ahí. Yo agarré y cerré al toque por las dudas. Ay, Martu. No vi me nada digas igual, que yo ¿eh? me lo olvidé abierto. No sé, yo no vi nada. Cerré automáticamente porque no quiero spoilearme. Yo había abierto el mail recién para chequear la dirección. Sí, está bien. ¿No lo viste? No, de verdad. No, porque no quiero spoilearme, si no ya lo hubiera visto. O sea, podría verlo, pero no quiero verlo. ¿De verdad? De verdad. No lo vi. Vamos a confiar en que no lo vio. ¿Ven? Si no se me escapa porque estoy hablando, se me escapa porque me olvido las cosas abiertas. Todos estos días yo revisaba el mail temprano en la mañana para ver si me respondían y le tenía que decir, él es el que se encarga en realidad por lo general de revisar los mails cuando se levanta. Y después durante el día el que le llega la notificación y la ve primero. Pero bueno, tenía que apurarme y hacerlo antes que él. Además lo ocultabas el mail, ¿o no? Porque nunca vi ningún mail de nada. Está oculto. Claro, No te voy a decir dónde. ya me parecía. Pero igual no quiero spoilearme, no que yo voy a ir a buscarlo. Yo no quiero verlo. Yo me quiero sorprender. Ya que te tomaste todo el trabajo de hacerlo como una sorpresa, no te la voy a arruinar. Así que bueno, ya nos acomodamos. ¿Qué vas a hacer? Y no sé, capaz que vuelo el dron. Yo creo que a la gente le va a gustar, porque es muy lindo. Lo que sí noto es que esta vez hay muchísimos más motorhome que la vez anterior que vinimos. La vez anterior éramos 10, como mucho, iba a haber 50, 60 vehículos entre un lado y el otro. Sí, hoy hay mucha gente. Bueno, fíjate, yo tengo mucho frío, así que no me voy a bajar. No, es un frío afuera, es una ladera. Por lo pronto me voy a ir a cargar primero agua, porque, bueno, si no, no tenemos agua para llevar mañana a la excursión, que es lo único que podemos llevar, agua. O capaz que no. Vos me dijiste eso, no me mentiste, se te escapó. Me lo dijiste de verdad, eso no fue a propósito.
Bueno, Martu, hoy es el gran día. Ya nos levantamos, me dijiste, salí a la ruta y para la izquierda, así que en eso estamos. En eso estamos. Mirá para adelante, qué lindo. Si bien está el sol arriba, es como que está en las primeras horas. Son las 8 de la mañana. Hace rato no nos levantábamos tan temprano. No. Hace un frío además, pero bueno, nada, con ganas de ver qué es la sorpresa. No me imagino mucho porque para este lado no hay nada, o sea, estamos yendo como paralelo a la ruta principal y esta ruta termina como en un glaciar, en el glaciar Nick, o cerca. Ahí ya tenés un dato. Así que, a ver qué hacemos. Por lo pronto no me hiciste poner shortcito para meternos al agua ni nada, así que estimo que no nos mojaremos. Se termina la ruta, Mar, así que tenés que estacionarte por acá. Hay un lodge acá. Hay un lodge ¿Qué me trajiste, un hotel? y capaz que es un día de spa. ¿Qué saldrá de acá? Igual dura 1 hora, así que sí es un spa cortito. Y me dijiste que hay que llevar lentes. Y los lentes en el único lugar que te obligan a llevarlos cuando hay hielo. Bueno, te voy a contar. Me parece que vamos a ir a un glaciar. A mí me da la sensación, no sé cómo, pero acá está muy cerca el glaciar acá atrás. Vamos a ir a un glaciar, ¿Cómo es el tema ahora? pero vamos a ir volando en helicóptero. ¿En helicóptero? ¿Sí? ¿Posta? De verdad. ¡Wow! Hace un montón que queremos andar en helicóptero. ¿De verdad? ¿De verdad? Bien, gracias. La verdad que estoy muy contento, no me lo esperaba. Me imaginé un poco porque, bueno, acá al ser el final de la ruta tenía que ser algo con el glaciar, pero no sabía qué era lo que íbamos a hacer. Así que, nada, estoy contento. Vamos a vivir una linda experiencia. Dale que tenemos que ir a hacer el check-in. Ay, no puedo creer que nos vamos a subir a un helicóptero. Gracias, mi amor. No hay nada. Hay que pesarse antes de subir. Y acá vamos a firmar el deslinde de responsabilidad. El vuelo comienza mucho más suave de lo que imaginamos y nos permite tener una linda vista panorámica del bosque verde y las montañas. A medida que vamos avanzando, el paisaje cambia rápidamente. El verde empieza a desaparecer y empezamos a apreciar los ríos que serpentean por el valle desde el glaciar. Lo más loco es que en menos de 15 minutos frente a nosotros se abre un mundo completamente distinto, donde el glaciar Kaniq se hace absoluto protagonista. Este glaciar es uno de los más grandes de todo el sur de Alaska. Tiene más de 40 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho, equivalente a la ciudad de Buenos Aires. La altura del frente del glaciar es de 122 metros y desde arriba es impresionante. Hay grietas profundas, lagunas turquesas brillando al sol y el hielo azul que parece de otro planeta, como un río congelado. Ahí nos van a dar crampones.
Ok, thank you. Bueno, y ahora sí estamos pisando el glaciar Nick. Qué locura, Belu. ¿Qué te pareció el vuelito? Impresionante. Nunca esperé, además, estacionar acá. ¿Sí? Bueno, yo te había dicho que íbamos a hacer un glaciar, pero no te dije que era con un descenso al glaciar el vuelo. Creo que es, de hecho, la primera vez en nuestras vidas que pasamos por encima de un glaciar volando así cerquita. Sí, y bueno, ni hablar de estar así parados. No, bueno, sí, sí. Increíble. Muy estable el vuelo y ahora podemos caminar como media horita, dijo, ¿no? Sí, tenemos media hora acá para poder caminar. Podés, no sé, no te digo hacer bolas de nieve porque es hielo esto. No, esto no permite hacer bolas de nieve. ¿Te digo algo? ¿Qué? Hace menos frío de lo que pensé que iba a hacer. No hace frío acá. ¿No? Hace menos frío que allá. No, y en el mail decía que había que traer mucho abrigo, gorro, guantes. Bueno, también nos tocó el mejor día de las últimas 2 semanas, Belu. Busqué el mejor día, me fijé en el celu cuál era el único día que había sol y era Estás hoy. en todo, mi amor, gracias. Miren, acá hay un laguito en el glaciar congelado con un color turquesa impresionante. Miren el hielo que está en el agua. Ahí Connor nos dio un pedazo. Y nos decía además que no es normal que en el medio del verano se vea congelado, pero está haciendo más frío que lo habitual. Y es impresionante, ¿eh? Es increíble el turquesa que tenés detrás. Sí. No se puede caminar acá arriba porque probablemente sí te caigas para abajo, no es grueso. Ven que si uno mete la mano saca los pedazos de hielo, digamos. Pero wow, se pega entre sí. Estamos yendo ahora a caminar un poquito sobre el glaciar Nick, que es este que tenemos acá. Es uno de los glaciares más grandes de toda esta zona de Alaska. Posta que uno lo ve en foto no parece tan grande, pero cuando estás acá arriba es absolutamente inmenso. Es difícil describir un lugar así, pero bueno, estamos yendo que Connor nos va a mostrar otro lugar que es muy lindo por acá. Miren, cada tanto hay estas piletas así, totalmente congeladas. Miren, esto ya ahora en un ratito es todo agua, pero miren eso, la profundidad que tiene. Y este lugar va cambiando todo el tiempo, con el pasar de los días, con el pasar de los meses, los años. Lamentablemente retrocede como cualquier otro glaciar, pero bueno. Otra cosa que creo que no se vio en el video porque era muy difícil mostrarles, pero vimos 2 mus cruzando el río cuando estábamos en el aire. Así que nada, esto es increíble. Esto era todo un río, nos decía Connor, pero anoche debe haber hecho mucho frío acá arriba porque está totalmente congelado, miren. Thank you. Acá estábamos viendo con Belu que miren, hay hojas, no sabemos de dónde vendrán, está recongelada igual. Pero miren, en el medio del glaciar. We have luck. Yeah, very lucky. Acá Connor nos está diciendo que tuvimos mucha suerte con el día, porque no hay nada de viento, no hay frío, hay sol. Lindo regalito nos dio Alaska con el día y con esta experiencia increíble de otro planeta. Dice que la semana pasada no pudieron ni volar del viento que había. Miren lo que es ahora. Llegamos ahora a una lagunita que es más grande que la de allá, pero nos decía Connor que cada día el agua baja un poco más porque se va filtrando por los canales, así que es más agua la que se va que la que se queda. Wow, Parece otro mundo. no hay mucho para decir, ¿no? Creo que es una de las cosas más bonitas que hemos hecho. La verdad que sí, es impresionante. Nunca habíamos caminado arriba de un glaciar, así que Además todos al nivel Alaska, ¿no? O sea, es no solo volar en un helicóptero, sino encima en un glaciar. Gracias por hacer lo posible. La verdad que
Estoy maravillado con el paisaje, con la experiencia, con todo. Muy lindo. Con los crampones se siente muy, muy seguro para caminar. Te los pones en tu calzado, así que no es que tengas que tener un calzado especial. Muy cómodo. Y ahora sí, estamos listos para irnos a volar de nuevo. ¿Estás preparada, Belu? Estoy lista. Me tocó ir adelante ahora. Qué paisaje, ¿eh? Miren lo que es esto. Alaska siendo Alaska. En el vuelo de vuelta, Connor nos fue mostrando y explicando cómo el glaciar va retrocediendo por el cambio climático. Además pudimos observar los impresionantes paredones de costado del glaciar y el río que se mete por debajo del glaciar. También pudimos ver un desprendimiento que había sucedido hace muy poquito, dejando una cueva enorme, y otro que Connor nos contó que en los días anteriores no existía. De a poquito nos fuimos despidiendo del glaciar Kaniq y nos adentramos en los valles en busca de animales. En esta zona se puede avistar osos, alces, ciervos, entre muchos otros animales, pero no tuvimos la suerte de poder verlos. Sin más, le dijimos adiós al impresionante glaciar Kaniq y nos volvimos hacia el hotel para finalizar la aventura pasando por unos ríos turquesas impresionantes. Estamos de vuelta ahora en movilidad terrestre. ¡Wow! ¡Qué experiencia, eh! La verdad, me voló la cabeza. ¿Sí? Mal. ¿Era lo que esperabas? No esperaba volar en helicóptero hoy, así que fue mucho más de lo que esperaba. No, increíble el hecho, o sea, uno ve siempre glaciares en Alaska, pero volar por arriba te hace dar cuenta de lo grande que es el glaciar, porque uno por ahí ve solo el frente, pero cuando empezás a avanzar con el helicóptero y avanzás y no se termina nunca, es una inmensidad tremenda. Una inmensidad inmensa. Lo más inmenso que exista. Así que nada, la verdad que estuvo espectacular. Y no tuvimos suerte de ver osos a la vuelta porque dice que se suelen ver por ahí, por todo ese valle, pero Vimos sí, patos. vimos patitos, sí. Pero nada, increíble, la verdad que es muy recomendable, si lo pueden hacer, vale la pena al 100%. Obvio en la descripción les vamos a dejar los datos de Alaska Helicopters Tours, que bueno, estamos más que agradecidos que nos llevó a vivir esta experiencia. No, majestuosa, la verdad estoy feliz. Ya ahora sí estamos nuevamente en Blanquita, estamos en la ruta dejando Palmer, porque ya que nos vinimos hasta esta zona que nos queda bastante lejos de la zona que estábamos recorriendo, lo que vamos a hacer es una ruta que no teníamos en los planes, pero vamos a aprovechar esta oportunidad para hacerla. Nos vamos a desviar un poco más todavía. Ya que estamos, la hacemos completa. Nos vamos a desviar como 250 kilómetros porque vamos a hacer una ruta interna que nos han recomendado, que es de ripio, que supuestamente es muy bonita, que no nos quedaba de paso, pero bueno, como estamos en Alaska vamos a aprovechar todo lo que podamos, el hecho de estar acá, y vamos a volver hasta Glen Allen, que ya hemos pasado. De Glen Allen vamos a doblar a Paxson, y de Paxson nace la Denali Highway, que sale otra vez al Parque Nacional Denali, Que es donde nosotros tenemos que retomar nuestra ruta. Claro, y más o menos en total todas esas vueltas son como 600 kilómetros, que no es hacer la idea todo hoy, sino que vamos a ir haciéndolo de aparte, digamos. Así que ahora estamos en la ruta que hicimos para llegar a Palmer cuando entramos a Alaska, pero en sentido contrario. Así que vamos a aprovechar que hay sol, que es algo que ya está medio complicado, de muchos días nublados o de lluvia, para hacer ruta.
Allá a lo lejos se ve el segundo glaciar del día. A ver, miren, ese es el Matanuska. Es impresionante porque se lo ve desde la ruta, no hay que hacer nada para verlo. Qué glaciares que hay en Alaska, ¿eh? Qué cosa impresionante. Yo dije es el segundo del día, pero en realidad desde el helicóptero, además del Nick que vimos Varios, sí. Sí, había otros que estaban más lejos, que nos contaba Connor que en algún momento estuvieron todos unidos, pero bueno, con el tiempo, el calentamiento global y demás, se fueron separando. Sí, así que bueno, no sé qué número de glaciar será efectivamente, pero un glaciar más en Alaska. Miren, adelante, no sé si es un... Sí, es un mus real. No, es un tremendo alce. ¿Sabes que pensé que era un cartel? No, yo me di cuenta que había algo muy grande al costado de la ruta. Dijeron un cartel, pero había de los dos lados además. Sí, sé que capaz que eran madre e hijo. Yo hasta que reaccioné que era un mus, pensé que era un cartel porque cada tanto ponen carteles, viste, con la forma del mus. Ahora, desapareció en un segundo, es increíble. Decir que la ruta ahora ya dejó de ser por montaña, es recta, entonces tenés visibilidad y lo vimos a la distancia. Pero bueno, nada, siempre es lindo verlos igual. Llegamos a Glen Allen y paradita para comer. Sí, ya teníamos hambre, así que sobraron de anoche papas y zanahorias y una milanesa chiquita. Miren qué buena pinta. Así que Marto acá tiene la milanesa y yo me hice ensalada. Bueno, comemos antes de seguir. Comimos y ahora estamos en la ruta con dirección a Paxson, que es donde sale la ruta, la Denali Highway. Sí, esa ruta es una ruta que corta Alaska, digamos, a lo ancho. Primero tenemos que hacer 122 kilómetros hasta Paxson, hasta el comienzo de esa ruta, digamos. Enfrente tenemos la Alaska Range, que es la cordillera. Y estamos entrando además a un área de caza de subsistencia. Esta zona donde estamos en este momento es tierra pública federal y acá solo pueden venir a cazar y a pescar los habitantes de Alaska, pero de las zonas rurales, que cacen con motivo de subsistencia justamente. Y esta ruta que estamos haciendo, que es la ruta 4 que va a Fairbanks, además es la ruta de la Pipeline. Es decir, que va en el sentido del oleoducto que va desde Prudhoe Bay, en el Ártico, hasta Valdez. Sí, así que bueno, además es la ruta por la que va este oleoducto. Disculpen el parabrisas, lo limpiamos antes de salir de Glen Allen cuando almorzamos, pero se ensucia en segundos. Estoy alucinada con la cordillera ahí atrás, el glaciar, las montañas. Es una locura. Y a mi izquierda, aunque ahora no se ve, hay un montón de lagos. Todavía no estamos dentro de la Denali Highway, pero esta inmensidad verde es increíble. Y acá estamos llegando a Paxson, la milla cero de esta ruta. Mira, ahí dice Denali National Park para la izquierda. Vamos a doblar acá. Nos dijeron que en los 200 kilómetros que tiene esta ruta hay una primera parte, del lado que vamos a agarrar nosotros, de asfalto, después un ripio bueno y después un ripio muy malo. Así que lo bueno es que empezamos con la parte buena. Empezamos con la mejorcita. Y acá tenemos el cartel de bienvenidos a la Denali Highway. Bueno, está
las indicaciones para los que vienen a hacerla caminando, las indicaciones para los que vienen en vehículo. De este lado tenemos el cartel que dice viajar a partir de este punto no está recomendado, sobre todo para la época de invierno en realidad. Dice que en invierno podés esperar nevadas muy fuertes, climas muy fríos, tenés que tener todo el equipamiento apropiado para ese clima. De hecho, allá atrás hay un cartel también que decía de septiembre a mayo esta ruta no tiene mantenimiento, que es cuando nieva. Así que estamos justo enganchándola en la buena temporada. Miren lo hermosa que se ve la cordillera, todos los picos nevados. No. Qué bien que está empezando esta ruta. De este lado hay vistas mucho más lindas de la cordillera, se ven más de cerca, más imponentes. Tenemos un lago acá abajo. Es precioso el paisaje. La verdad es que sí. Muy linda esta ruta por ahora. Vamos poquitos kilómetros, pero lindo. Son muy imponentes los glaciares en las montañas. La verdad que muy lindo. Bueno, en algún momento este cartel supo decir cuáles eran las montañas que se veían. Mirá, este es el Vulcana Glacier, ese que se ve en el medio. El de allá, el grandote debe ser, ¿no? Sí, ese que tiene la lengua ahí. Al resto se los debo porque ya no se leen. Miren esa lengua de glaciar. El paisaje ha cambiado completamente, es todo mucho más seco. Ya no hay árboles grandes. Lo que estamos subiendo igual. Tiene un desnivel la ruta importante. Miren, atrás de Martu se ve como quedó muy abajo el lago, el valle. Ahí hay un hotel que tiene además venta de combustible, gas, duchas. Y de este lado está el lago Tangle, que es enorme. Es una zona de humedales, hay muchísima cantidad de lagos. Y habíamos marcado un punto para dormir ahí, pero no nos gustó la entrada, así que vamos a seguir un poquito más. A ver si encontramos algún lugar mejor. Y se acabó lo que se daba nomás. Vamos a cruzar el Tangle River y vamos a empezar ahora sí con el ripio. Bueno, el asfalto no estaba mucho mejor por ahora. No, este está por ahora bastante bien. Paramos al costadito de la ruta, unos kilómetros más adelante del lago anterior, y encontramos un lindo paisaje, un pull-out, un costado de la ruta. Una salida de esos descansos que son para apreciar el paisaje y bueno, por si tenés que descansar o hacer algo. Sí, y desde que estacionamos, que habrá pasado que una hora ya, creo que pasaron 3 autos y la policía era uno. Sí. Así que creo que vamos a pasar la noche acá porque ya estamos cansados. Hoy arrancamos, como ya vieron, muy temprano y le metimos ruta como 400 kilómetros casi. Ruta, emociones, así que sí, ya está. Creo que hasta acá estamos bien. Nos da pena porque el día está precioso y no hay tantos días lindos ahora. No, pero bueno, tampoco tiene sentido hacer la ruta cansados, así que mañana será otro día, mañana veremos si podemos seguir. Y ustedes eso lo van a ver en el próximo video, no es para meterles intriga, pero bueno, en el próximo video les vamos a compartir lo que queda de la Denali Highway y también vamos a ir a conocer el Parque Nacional Denali. O al menos eso esperamos, así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.